Con la discusión del proyecto de ley marco de cambio climático. El día de ayer tuvimos varias presentaciones de la abogada Montserrat Madariaga, Greenpeace y la ministra Schmidt como representante del Ministerio de Medio Ambiente. Quedó pendiente la presentación de Robert Courier. No sé, ya a la tercera vamos a estar ok, Robert. Así que vamos a empezar con el Ministerio del Medio Ambiente. Bienvenido, y le damos también la bienvenida al profesor Ariel Muñoz, de la Universidad Católica Valparaíso, para ver temas de gestión de desastre y cambio climático. Empezamos con Medio Ambiente. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La verdad es que eran algunas precisiones respecto a las presentaciones que se realizaron tanto en la primera sesión como en la segunda, particularmente la segunda. Y antes de hacer esas precisiones me parece que es muy importante hacer una pequeña explicación de la lógica regulatoria que subyace al proyecto de ley que ha sido presentado. Hay diversos instrumentos que son los que permiten cumplir la meta de neutralidad del 2050, pero solamente quiero referirme a dos. Quiero hacer esto muy breve, pero me parece que es muy importante que quede claro, que tiene que ver con la estrategia climática de largo plazo y con los planes sectoriales de mitigación y de adaptación. La estrategia climática a largo plazo es un instrumento que permea y que regula y que dirige a todos los demás que están presentes en la ley. Por eso es tan importante. Este instrumento es construido de la manera más participativa posible. Tiene participación ciudadana, con instancias formales, con plazos determinados. Tiene un pronunciamiento del comité científico para asegurarse que las decisiones estén basadas en la mejor ciencia posible. Tiene un pronunciamiento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que incorpora a la sociedad civil, a la academia, a los gremios, a los trabajadores, y un pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Esta estrategia establece cuáles son las metas sectoriales, es decir, los niveles de reducciones que tienen que alcanzar los ministerios para lograr la meta de neutralidad del 2050. Este es un compromiso que se deriva también de los tratados internacionales, que es lo que buscan, que se reduzca la meta ya no solamente en el agregado a nivel nacional, sino que también a nivel sectorial. De esta definición derivan los planes de mitigación y adaptación. ¿Por qué es tan importante entender esta lógica? Porque el plan de mitigación sectorial, por ejemplo, el plan de mitigación que tiene que elaborar el Ministerio de Energía o el Ministerio de Obras Públicas, tiene una meta específica, una meta concreta que se ve reflejado en un presupuesto sectorial de emisiones. ¿Qué significa eso? La cantidad de emisiones que puede emitir en un periodo determinado, que es 10 años. En este proceso se tienen que establecer las medidas para lograr las metas. Estas medidas son nuevamente consensuadas el Ministerio del Medio Ambiente, y esto salió varias veces en la presentación, así que es importante tenerlo muy claro, no cumple un rol pasivo, sino que es muy activo al evaluar estas medidas y determinar que sean suficientes para lograr los niveles de reducción que son necesarios para lograr la meta de neutralidad del 2050. En ese contexto, también hay una participación ciudadana donde la población puede manifestar sus observaciones, ¿cierto? Y también contribuir a este proceso regulatorio. Estas medidas que se establecen también tienen indicadores de monitoreo, de reporte y de verificación. Este es otro tema que ha sido recurrente en las presentaciones, que tiene que ver con cuál es el rol que el ministerio cumple y cómo se hace el seguimiento. Entonces, se ha dicho que tal vez esto no estaría contemplado, pero si se lee con cuidado el texto, se ve que está contemplado de manera expresa que tienen que estar las medidas específicas que permitan cumplir la meta de reducción, que estas medidas van a ser monitoreadas, van a ser reportadas, van a ser verificadas, se informan de manera periódica al Ministerio del Medio Ambiente para asegurarnos de que esté on track, ¿cierto? Que vaya a cumplir la reducción que es necesaria para lograr la meta, que es cada 10 años. Y aún más, la ley establece una revisión a medio término, es decir, cada 5 años, donde nuevamente hay una participación ciudadana para revisar de que el plan vaya acorde con lo necesario para lograr esta reducción. Entonces, en este contexto también es importante señalar, uno, el rol sumamente activo que cumple el Ministerio del Medio Ambiente, la importancia del monitoreo y del seguimiento de las medidas, del reporte, de la verificación de los mismos,
y la participación ciudadana en el proyecto de ley. Este es un tema que también ha sido recurrente en las presentaciones. El proyecto contempla la participación de manera muy explícita en la mayoría de sus instrumentos. Cuando comparamos este proyecto con la legislación internacional, nos damos cuenta de que es un proyecto que tiene más participación que la mayoría de las leyes, un proyecto muy, muy participativo. Es un proyecto, además, que contempla este articulado que es común encontrar de que los organismos deberán promover instancias de participación, que está, pero no solamente tiene ese artículo, sino que contempla instancias formales de participación en los instrumentos más importantes, como la estrategia climática a largo plazo, la contribución nacional determinada, los planes sectoriales de mitigación y adaptación y las normas de emisión de gases de efecto invernadero. En este mismo contexto del funcionamiento de la ley, creo que también es importante referirse al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que es la variación que propone la ley. Más allá de la opinión del funcionamiento histórico que ha tenido el Consejo de Ministros respecto del Ministerio del Medio Ambiente y la institucionalidad ambiental que hoy por hoy existe, lo cierto es que en materia de cambio climático, al menos, es totalmente imprescindible un organismo de esta naturaleza. Si miramos el derecho comparado, nos damos cuenta de que es un problema transversal y que por tanto requiere de órganos multisectoriales que adopten decisiones. Se ha hablado mucho de la transversalidad del cambio climático, de la transversalidad de sus orígenes, de sus consecuencias y de sus soluciones, y por tanto requiere una aproximación de esa naturaleza. Entonces, en vez de inventar otro ministerio, otro comité o comisión o consejo de las mismas características, ¿qué se hizo? Se integró al Ministerio de la Ciencia y al Ministerio de la Educación para darle el contexto necesario a la discusión de estos temas. Otro punto que se tocó el día de ayer, que nos parece importante destacar, es que la expositora Montserrat Madariaga señaló que la ministra había enunciado 5 proyectos de ley que son los que contemplan la meta de neutralidad del 2050, porque la realidad de esos países obedecía más a la mitigación y la de nosotros a la adaptación. Entonces, que ahí habría un tema de ajuste. Sin embargo, eso entendemos nosotros que se da por una errónea interpretación de los tratados internacionales en la materia. No es que el Reino Unido o Suecia o Suiza tengan necesariamente que dar un enfoque mayor a la mitigación. Lo que pasa es que un tratado internacional, como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Acuerdo de París, lo que hacen es que establecen una meta global de reducción de emisiones que tiene que ver con la mitigación, porque los gases de efecto invernadero son contaminantes globales que se reparten de manera homogénea en el globo terráqueo, por tanto es una meta común, igual para todos, porque es una reducción global. Sin embargo, la adaptación es local, los países se adaptan de manera muy distinta y es por eso que el Acuerdo de París no va con una meta de adaptación cuantitativa, sino más bien cualitativa, que dice relación con adaptarse a los efectos del cambio climático, fortalecer la resiliencia, disminuir la vulnerabilidad, que son precisamente los elementos que recoge el proyecto de ley y que son los elementos que recogen las legislaciones modernas y ambiciosas en la materia. Por tanto, esa distinción es un poco artificial. Lo que sí queda es que se recoge la adaptación y se recoge la mitigación de la manera más ambiciosa posible, que es con la neutralidad de emisiones al 2050. En cuanto a los presupuestos, se ha preguntado cuál es el presupuesto para ciertas implementación de medidas, pero como expliqué con anterioridad, es muy importante entender que todavía no se asigna la reducción sectorial. Cuando la reducción sectorial se asigne, que no es discrecional, no da lo mismo. Estas reducciones tienen que permitir lograr la meta al 2050. Esto va a tener una opinión del Comité Científico integrado únicamente por científicos independientes, no asociados al gobierno. Se fijan estas metas y después se fijan las medidas para lograr la meta. Cuando se fijan las medidas es que se le puede asignar el presupuesto adecuado. Y es por eso que se incluyó la firma del Ministerio de Hacienda en los decretos que aprueban los planes de mitigación y los planes de adaptación, asegurando que tengan el financiamiento adecuado. Otro punto que se señaló dice relación con las normas de emisión de gases de efecto invernadero. Se señaló que tal vez esto era lo normal o lo esperable, pero cabe señalar que no es tan normal y no es tan esperable una norma de emisión de gases de efecto invernadero. Por el contrario, es bastante novedoso
lo que se suele hacer en el derecho comparado es un mercado de emisiones donde yo establezco permisos de emisión transables y los reparto a un sector diciéndoles cuánto pueden emitir y ellos los pueden transar para que uno emitan más, uno emitan menos, pero todos en el global emitan una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Lo que hace la norma de emisiones es que pone un límite en la fuente. Esto es lo máximo que tú puedes emitir de un gas de efecto invernadero determinado y adicionalmente se entrega la flexibilidad para lograr ese cumplimiento haciendo la reducción en la propia fuente con haciendo modificación en los procesos, con tecnología o también con reducciones en otras fuentes a través de certificados de reducción. Y en este contexto se habló bastante en el día de ayer de los resguardos necesarios. Se señaló que era importante que fuesen estas reducciones que fuesen adicionales y que fueran de carácter permanente. Y esto es precisamente lo que hace la norma de emisión y lo que hace la ley, establecer que tienen que lograrse reducciones permanentes, que sean adicionales. Las metodologías son entregadas a un reglamento. Se habló que se desearía que estuviese más específico la ley, pero la realidad es que la ley establece las salvaguardas, que son las que están señaladas, y un reglamento especifica procedimentalmente cómo se logra aquello. Eso depende de la potestad reglamentaria y es así como se va a realizar, según lo establece la propia ley. Y inclusive se baja aún más a través de resoluciones técnicas, a través de metodologías que son aprobadas por resoluciones que señalan metodologías que tienen que ver con la innovación tecnológica. Otra cosa importante de mencionar las normas de emisión es que tienen participación ciudadana obligatoria, tienen un pronunciamiento del Consejo Nacional para Sustentar el Cambio Climático, tienen un pronunciamiento obligatorio del Comité Científico, son reclamables ante el Tribunal Ambiental, son fiscalizables por la Superintendencia del Medio Ambiente, o sea, tienen un estándar máximo. Realmente un estándar máximo de emisión. Hoy por hoy, las normas de emisión del Ministerio del Medio Ambiente pasan por un periodo muy similar, pero cabe destacar, por un proceso, muy similar, pero cabe destacar el estándar alto que se pone en la ciencia, que el comité científico tiene que emitir su pronunciamiento señalando cómo esto se ajusta para lograr las metas de reducción establecidas en los planes sectoriales de mitigación. Y finalmente, solamente para destacar cómo ha ido creciendo y aumentando el proyecto. El anteproyecto se sometió a consulta ciudadana. De esa consulta ciudadana se recogieron muchos elementos. Algunos de ellos tienen que ver precisamente con lo que acabo de señalar, con instrumentos de comando y control directos como una norma de emisión de gases de efecto invernadero. Establecer el principio de no regresión, que esta sería la primera ley en nuestro país que establecería dicho principio tan importante en materia ambiental. Y la incorporación de la variable ambiental también en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en la planificación territorial y en otros aspectos que son muy relevantes. Gracias. Gracias, le agradecemos al Ministerio de Medio Ambiente. No sé si hay alguna consulta aparte de los senadores y senadoras. Sí, por un tema de formalidad vamos a dar inicio formal a la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, nosotros, decirle al Ministerio, a los representantes ahí del Ejecutivo, vamos a continuar en esta conversación. Son distintos puntos de vista, yo en eso quiero ser bien honesta. O sea, yo valoro que, y lo hemos solicitado en muchas ocasiones desde la Comisión de Medio Ambiente, que una de las prioridades era contar con una ley marco para el cambio climático en Chile. Y entendemos que, claro, no somos grandes emisores, las comparaciones van a tener que tener esas particularidades, pero que somos un país vulnerable, yo creo que hoy día hay expresión. El último acontecimiento, y lo lamento mucho, la región de Atacama. O sea, las lluvias de anoche de verdad que han complicado mucho la situación en la región. El tema de los incendios, en fin, el IPCC, ¿no? O sea, desde lo político, si hay algo que tenemos conciencia es que tenemos que tener un vínculo muy estrecho con el mundo científico y creo que esta comisión también ha hecho muy buenos ejercicios en esa materia. El tema participación ciudadana, yo creo que una distinción importante que hacía la académica Madariaga el día de ayer es que qué es participación ciudadana, qué es consulta, qué es diálogo. Y esta instancia efectivamente tuvo diálogos, talleres, entiendo, entre noviembre del 2018 y enero del 2019. Pero hay algunos temas, yo entiendo que hay informes regionales que todavía no están disponibles. Creo que me parece que es importante que se haga el ejercicio, pero es importante que se conozcan también los informes.
anteriormente se hicieron también una serie de talleres, entonces cómo también entregamos esa información y cómo se devuelve la respuesta al tema de consulta ciudadana. Esto tiene hartos temas, desde el ordenamiento territorial es muy amplio, pero creo que Chile tiene que avanzar urgente en los planes de mitigación y adaptación, porque planes de adaptación incluso existen, pero lo que finalmente siempre hacemos son lineamientos. Y mientras no le hagamos frente a una crisis que ya tiene los migrantes de agua en Montepatria, o sea, ya el 15% de la población de una comuna ya tiene consecuencias en este caso expresado en una migración. 1,5 millones de chilenos que no tienen acceso a agua potable. Entonces, yo creo que el cambio climático sí tiene expresiones en amenaza a la biodiversidad, el tema de las mega sequías y déficit hídrico y obviamente el calentamiento global, que es lo más conocido. Así que le agradecemos ahí. El día de ayer no tuvimos tiempo para vuestra intervención y le damos la bienvenida al profesor Ariel Muñoz de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido, profesor. Ya. Muchas gracias, presidenta. Senadores, senadoras, representante del ministerio. Bien, yo voy tuve algunas horitas para preparar esto, ¿sí? Pero contarles que en general trabajamos las universidades de Valparaíso, que somos varias universidades. Yo soy de la Universidad Católica, pero no desmerezco todo el trabajo que han hecho mis colegas, tanto en las universidades tradicionales como las universidades privadas en la región. Somos privilegiados de tener tantos centros de investigación en un mismo territorio. Sin embargo, este es un territorio muy amenazado, ¿cierto? Según el informe del Ministerio de Medio Ambiente, sería la región que alberga más amenazas asociadas al cambio climático. Por ende, hemos puesto manos a la obra en trabajar en diagnosticar la vulnerabilidad en un proyecto financiado por la Corporación Andina de Fomento, como resultado del Comité Regional del Cambio Climático, del cual he participado ya por 3 años, y en contraparte con el Ministerio de Medio Ambiente también. Y voy a referirme a 7 puntos, algunos de ellos vinculados a este proyecto grande donde participaron las 4 universidades tradicionales en colaboración con universidades también no tradicionales, como Andrés Bello, por ejemplo, y también otros trabajos más específicos en sectores que consideramos muy vulnerables dentro de la región. Entonces los puntos son el funcionamiento de los comités regionales, o sea, el funcionamiento ha sido muy variable en función de la administración de turno. Eso esperaríamos que no sucediera en el futuro. Ha tenido distintas dinámicas. Nosotros agradecemos que siempre se nos han invitado a las universidades a participar del comité regional. Hemos avanzado bastante, pero siempre hemos encontrado alguna limitante en los financiamientos, incluso de planes muy específicos que hemos hecho para determinados sectores de la población o sectores productivos también. No hemos logrado articular necesariamente a los distintos servicios públicos, ministerios y los privados, por supuesto. En ese sentido, recojo lo que exponía el colega del ministerio, que efectivamente es muy importante tener una instancia donde dialoguen los ministerios. Valoramos en ese sentido el Consejo de Ministros y parece alentador escuchar que no tendría, ¿cierto?, esta tradición, ¿cierto?, o esta más bien idea o de la sensación ciudadana de que el Consejo de Ministros no siempre va a apoyar lo que proviene de instancias más locales. En este sentido, creo que se requiere necesariamente diálogo ministerial entre los ministerios, entre los sectores y, por supuesto, entre los privados también. Y respecto al funcionamiento del COREC, voy a ver si avanza esto un poquito, ahí, ¿cierto?
el funcionamiento del COREC, de alguna manera, seguro va a haber un reglamento más asociado a esto luego de la ley, pero requiere regularidad, ¿cierto? Hemos tenido años donde tenemos una sesión cada mes y años donde tenemos 2 sesiones al año, y eso efectivamente es muy limitante para generar diálogos y, por supuesto, puentes que nos permitan articular los instrumentos que hoy no están articulados. Como saben, por ejemplo, el agua, hay un montón de instituciones que tienen que ver con su administración, y por supuesto así pasa también con muchos otros sectores. En el caso del COREC, quisiera decir de que no tenemos a los municipios, y si bien el proyecto plantea un representante de los municipios, no estoy seguro que el representante va a poder representar a todos los municipios. ¿Bien? En ese sentido, tal vez habría que revisar esto. Nosotros hicimos un proyecto solo en los 5 municipios del área metropolitana de Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana. Las diferencias, no solo en presupuesto, sino también en problemas o amenazas, es enorme. Y por supuesto habrían muchísimas más diferencias si incorporáramos a municipios, ¿cierto?, de otros lugares de la región. Bien, dicho eso, sería muy interesante poder revisar cómo funcionarían los COREC, y hay algo que nos preocupa profundamente en los distintos participantes del comité desde las universidades, y es cuál podría ser el rol del Consejo de Ministros a nivel central, cuando podríamos tener una dinámica muy posiblemente muy rica, muy nutritiva en términos de poder generar planes de adaptación, que es como la ley, ¿cierto?, se los faculta a los comités regionales para elaborarlo, y posteriormente pasan a revisión por el Consejo de Ministros en la última instancia, como exponía la ministra en su presentación aquí mismo. No tengo el detalle de cómo sucede esto, pero evidentemente es súper necesario que dialoguen los ministerios, como decía antes, y si eso, la instancia es para ellos, muy bien. Si es que esa instancia podría echar abajo los acuerdos locales, al final tendríamos una instancia en donde todo un proceso participativo e inclusivo de la gobernanza local podría verse de alguna manera dañado. Entonces habría que revisar muy bien de qué manera, ¿cierto?, se validan desde los distintos ministerios estos planes regionales. Bien, en nuestro estudio para estos 5 municipios tuvimos medidas de adaptación propuestas por los municipios, los servicios públicos, ¿cierto?, expertos de la sociedad civil, también participación, ¿cierto?, en distintos talleres de la ciudadanía, donde hay medidas muy disímiles en términos del financiamiento. Por ejemplo, lo que podrían ser medidas asociadas a la contención de crecidas en el Marga Marga. Cabe destacar que no recuerdo muy bien si fue el año 86 o 87 el último desborde del Marga Marga, que llegó hasta la calle Arlegui, ¿cierto? 87. Y hoy por hoy tenemos muchísima más infraestructura alrededor de este importante curso de agua, ¿cierto? El metro está soterrado, hay hospitales, hay edificios, estacionamientos subterráneos, etcétera, etcétera. Hemos calculado el costo de la inacción, el periodo de retorno que se calcula según los hidrólogos son de 30 años, ¿cierto? Podríamos ya sacar la cuenta que si bien estamos en un periodo de sequía, la variabilidad del clima lo que nos enseña es que siempre va a venir algún año lluvioso y tal vez muy lluvioso, aun cuando la tendencia continúe a la baja. Y después de 30 años no estamos preparados para la siguiente crecida del Marga Marga. ¿Bien? El costo de la inacción va a superar varias veces el costo de hacer una infraestructura para esta amenaza. En ese contexto y en ese sentido, la Dirección de Obras Hidráulicas lo tiene muy claro. Hay estudios de distintas propuestas. En este caso, a diferencia de la propuesta de hace algunos años de la Dirección de Obras Hidráulicas, surgió una medida, digamos,
distinta, en donde hay pequeñas obras de contención, pero también infraestructura verde, lo que hoy se llaman las soluciones de base natural, es decir, mientras podemos generar una infraestructura gris para contener la crecida, que podría ser un muro, por ejemplo. Sin embargo, una infraestructura verde que permita generar parques aledaños, ¿cierto?, en las zonas riparianas, en la vegetación que está en el borde del cauce, ¿cierto?, podría generar turismo, etcétera, etcétera, y muchos otros servicios ambientales deseados de la vegetación. Esto es lo que también Naciones Unidas propone, impulsar medidas basadas en la naturaleza, se le llaman soluciones de base natural. Hay grupos tanto en Valdivia, tanto la Ceremi de la región de los lagos ha trabajado mucho en esta región, en ese tipo de soluciones. Nosotros hemos constituido un núcleo también de investigación en ese tipo de soluciones. Necesitamos investigación, por supuesto, en cuáles son los ensambles de especies, ¿cierto?, que podrían retribuir todo este tipo de servicios. Bien, hasta aquí con esta parte. Voy a pasar a lo siguiente, que tiene que ver con la mitigación. Yo no me voy a referir mucho en eso. Efectivamente, la ley hace precisiones, o el proyecto de ley hace precisiones interesantes en mitigación. Todavía hay algunas dudas que mis colegas que me precedieron en sesiones anteriores las plantearon. No me voy a referir a eso, pero sí quiero decir de que la mitigación, si bien es una acción para reducir, ¿cierto?, las emisiones, y esto responde a un problema global, en sí las emisiones generan un problema local de contaminación. Y en ese sentido nuestra región, digamos, tiene la delantera en casos de contaminación, como ustedes saben, ya famosos a nivel nacional, en donde creemos que es una oportunidad no solamente para normar las emisiones, sino también para restaurar o remediar los lugares que han sido afectados. ¿Bien? Y eso es una oportunidad también en términos de mitigación, porque, por ejemplo, la vegetación, o más bien la vegetación leñosa, que acumula, ¿cierto?, en su biomasa, en su tronco, carbono en su crecimiento, también extrae elementos químicos del ambiente. Entonces no solamente acumula carbono, sino que también podría limpiar los suelos. ¿Bien? Entonces tendríamos una doble funcionalidad. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Este es el caso de Ventana. Hemos comunicado este estudio ya hace algunos años. Ustedes pueden ver aquí arribita, a ver si esto me ayuda, ¿cierto? Estos son anillos de crecimiento, los árboles forman un anillo cada año, ¿cierto? Anillos muy angostitos, por ejemplo ese del año 68, donde casi no creció ese árbol, y de ahí en adelante hay anillos mucho más grandes, ¿bien? Esa es la razón por la cual los árboles van acumulando carbono, ¿cierto? Sabemos de que todo material, ¿cierto?, de los seres vivos, todo tejido está constituido de carbono. En ese sentido, hemos estudiado, ¿cierto? Este es un trabajo que publicamos hace poco, ¿cierto?, en esta revista, y ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es la producción de cobre, ¿cierto?, en Ventana, y acá están las reducciones de las emisiones, ¿bien? Si bien las políticas ambientales han logrado reducir ciertas emisiones de algunos contaminantes, ¿bien? Cuando comparamos, ¿cierto?, lo que los árboles nos muestran, los árboles que están creciendo en Ventanas, aquí en el caso de la línea azul, versus los árboles que están creciendo en Isla Negra, ¿bien? Ustedes pueden ver como la mayoría de los metales, ¿cierto?, de estos elementos que están en el caso de Ventana se han ido acumulando, aun cuando tenemos reducciones de las emisiones, por lo cual tenemos acumulación de estos contaminantes en el ambiente, lo cual genera, por supuesto, un pasivo ambiental. En ese contexto, si es que vamos a normar reducción de emisiones, también deberíamos hacernos cargo de las emisiones, ¿cierto?, del pasado, que han generado, por supuesto, una herencia no deseada en estos territorios. Un caso muy parecido en Antofagasta, ¿cierto? Hay muy pocas áreas verdes en Antofagasta. Aquí tenemos árboles de casi 100 años, son eucaliptos en este caso. No crecen árboles naturalmente en este lugar. Es así como se ve el área verde más grande de Antofagasta, el Parque Avenida Brasil, ¿cierto? Y podemos ver cómo estos tres arbolitos, ¿cierto?, van mostrándonos cómo distintos elementos, ¿cierto?, estos también son metales, se han ido acumulando hacia el presente en los últimos 100 años. Entonces son casos muy claros de cómo efectivamente las emisiones también generan
este tipo de acumulaciones. Entonces tenemos una oportunidad de vincular, por supuesto, lo que es mitigación con restauración o remediación. Ahora, muy importante es esta meta, ¿cierto?, de mitigación asociada, ¿cierto?, a toda la superficie que se ha propuesto plantar, y por eso es tan relevante tener claridad de qué se va a plantar, ¿cierto? Más adelante voy a mostrar cuál es el consumo de agua, por ejemplo, de un palto, y también puedo hacer referencia a cuál es el consumo de agua de un eucalipto. Y el problema no es la planta o la especie propiamente tal, sino la densidad con que se planta y las extensiones con las que plantamos esto. ¿Bien? No tenemos nada en contra de las especies arbóreas, por supuesto que no. Y en lugares donde no crece nada, quizás crecen eucaliptos y muy bienvenido, pero en algunos lugares, ¿cierto?, donde podemos tener otras opciones, evidentemente que plantar o mitigar, o más bien capturar carbono, a partir de plantaciones que no necesariamente nos aseguren que el carbono va a quedar retenido, porque perfectamente sabemos ya que los sistemas homogéneos son mucho más vulnerables a incendios y a plagas, etcétera, que estructuras que son diversas, ¿no? Y eso ya está mundialmente estudiado y reconocido, y también aquí en Chile hay estudios que lo demuestran. Entonces, en ese sentido, el bosque nativo parece ser el camino más evidente por la multiplicidad también de servicios ambientales que genera. Entonces desearíamos realmente que este tipo de medidas, ¿cierto?, de captura de carbono, de mitigación de alguna manera, se desarrollen, ¿cierto?, con especies que aseguren que el carbono va a estar retenido y no va a ser cortado, no va a ser fácilmente susceptible a amenazas como incendios. Bien. Agua y gestión de cuencas, ¿cierto? Y aquí necesariamente, como han hecho también mis colegas que me han precedido en otras sesiones, tenemos que hablar del código de agua. Y por supuesto puse aquí también el ordenamiento territorial. Desearíamos avanzar en una ley de ordenamiento territorial. Hoy por hoy tenemos ciertos instrumentos que no son indicativos, ¿cierto?, sino más bien son sugerencias. Lo hemos revisado muchas veces en el Comité Regional de Cambio Climático, y no hay ningún sector, ni privados, ni municipios que lo siga con fidelidad. Bien, entonces creemos que es la clave para avanzar en dinámicas más armónicas en términos de igualdad territorial, ¿cierto?, de acceso, por ejemplo, al agua. Bien. Entonces, creemos que establecer límite a las actividades es necesario, ¿cierto? Aquí esto todos sabemos que van a haber sectores que seguro van a siempre reclamar respecto de ciertos privilegios que hoy tienen, ¿cierto? Pero es necesario reformar el Código de Agua porque tenemos que asegurar de que va a haber agua en el futuro. Y hoy se hacen esfuerzos grandes para desarrollar un balance hídrico más preciso. O sea, hasta hoy hemos repartido el agua sin saber cuánta agua hay. Bien, eso es una irresponsabilidad enorme en términos técnicos y, por supuesto, en términos políticos. Bien, en ese sentido, creo que es muy relevante tener claridad de cuánta agua hay y cómo cambia en el tiempo y cuánta agua vamos a tener para recién comenzar a repartirnos el agua. Bien. Y en ese sentido no es nada muy extraño lo que estamos proponiendo. Todos los países, o la mayoría de los países del mundo, lo hacen así. Entonces, no estamos proponiendo ninguna reforma descabellada, sino que más bien sigue la lógica, ¿cierto?, del manejo de recursos naturales en el mundo. Bien. Esto es Lago Peñuela, ¿cierto?, el espejo de agua. Desde satélite lo hemos visto cómo se ha reducido. Por ejemplo, esta es una sequía en los 90. Aquí podemos ver la reducción actual, ¿cierto?, que ya nos tiene con alerta, ¿sí? Esto ha pasado también en el pasado reciente. Esto es solo lo que nos muestran los satélites. Es decir, tenemos variaciones de las fuentes de agua, pero también tenemos que saber de que esto es una reserva artificial. Bien, está casi en un 90% rodeada de especies exóticas que consumen mucha agua. O sea, debemos
considerar que los estudios que se han hecho hasta ahora, por ejemplo, el consumo de eucalipto en la región de los ríos, es del orden de 70, 80 o 100 litros al día, ¿bien? Pero en esa región llueven entre 2.000 o 2.500 milímetros al año, ¿bien? Muy distinto de los 200 o 300 que llueven en nuestra región. Por supuesto que no recomendaríamos plantar esa especie extensivamente en esta región. Este es el caso de la laguna Matanza, que es la que ven acá. Este es una serie de 3 lagunas chiquititas en la reserva El Yali, en el sur de la región de Valparaíso también. Podemos ver donde ya el espejo de agua, al igual que en Aculeo, se perdió. No hay agua superficial. El río Concagua, estas son las mediciones del río que tenemos. Bueno, este estudio está hasta el 2017. Así luce, ¿cierto? Por ejemplo, el caudal del río Concagua en Chacabuquito, ¿sí? en la primera sección alta del río. Podemos ver lo que llamamos la mega sequía, este periodo, ¿cierto? Que describieron muy bien los climatólogos de la Universidad de Chile, especialmente René Garró. Y esta es la sequía del 68, ¿cierto? Que ustedes pueden ver que fue la sequía que, por ejemplo, transformó la ley de agua en Argentina, ¿no? Después de una serie de catástrofes ambientales asociadas a sequía. Esto nos muestra una pequeña tendencia, no es tan clara, ¿cierto?, a la reducción, pero cuando nosotros le consultamos a los árboles, que al igual que los ríos crecen cuando les damos agua, y cierto, no crecen si no les damos agua, entonces podemos reconstruir el río Concagua y nos damos cuenta que en realidad el caudal se ha reducido mucho más. Es una tendencia histórica que estamos viviendo y nos viene, digamos, contando esta historia a los árboles desde hace ya un par de siglos, ¿no? Es decir, tenemos cada vez menos y menos agua y nuestra legislación tendría que avanzar rápidamente porque tenemos cada vez más y más demanda, ¿no? Entonces, una cosa es la sequía, otra cosa es la escasez hídrica, ¿no? Hoy tenemos escasez hídrica no solo porque tenemos sequía, sino porque tenemos también problemas en cómo distribuir el agua. Este es el Juncal Norte, ¿cierto? Las fuentes de agua en el río Concagua. El río Concagua es el que abastece de agua a Valparaíso, ¿bien? Por eso que me detengo aquí. Es tan importante, ¿cierto?, estudiar y monitorear con detención cada una de estas fuentes de agua. Río Petorca, ustedes saben, por ejemplo, el año 2015, cuando vino una lluvia más intensa, volvió el río, pero esta es la fotografía más común de Río Petorca. El río Petorca, las mediciones que tenemos, hicimos una reconstrucción muy larga de ese río, utilizando árboles también de la región, y vemos como los altos caudales, ¿cierto?, los años lluviosos o de caudales altos, ya no se repiten solamente una vez en el periodo instrumental, desde que medimos el río, ¿bien? Entonces, si es que ponemos esto en el contexto, ¿cierto?, esta reconstrucción es de 1.200 años del río, ¿bien? Entonces, en 1.200 años, esta es la segunda sequía del 2011 al 2015 más severa que experimenta ese territorio. Entonces no es tan común que nos pase esto, ¿bien? Estamos en una situación bastante excepcional, por eso nos alegramos mucho que exista este proyecto de ley que podría tal vez articular lo que también ha costado tanto en relación al recurso hídrico. La vegetación nativa se adapta mejor, es lo que hemos visto. Acá vemos desde satélite, ¿cierto?, los índices de vigor. Este es el índice de vigor, ¿cierto?, de los matorrales nativos en Petorca. Y este es el índice de vigor, ¿cierto?, perdón, este de los cultivos agrícolas y este en azul de los matorrales nativos. Entonces vemos cómo los matorrales se redujeron también en su vigor durante la sequía, pero evidentemente los que son subsidiados con riego y después ya no pueden regar tienen una merma en vigor mucho mayor. Es decir, la agricultura, si no tiene acceso al agua, es mucho más vulnerable, por supuesto. En este caso, lo que no es agricultura, ¿cierto? Acá lo que vemos estas farritas aquí abajo, ¿cierto? Desde el año 2000 podemos ver de que el vigor de esta farrita, ¿cierto?, ha cambiado un poco, se redujo acá, pero no es tan grave como lo que le sucedió a la agricultura. Lo que está aquí en verde oscuro, ¿cierto?, son los cultivos que son intensamente regados, ¿cierto? Obtienen ese nivel de verdor desde el satélite solo porque son subsidiados con riego, ¿ok? Entonces, tienen esta reducción bastante grande en el periodo de sequía, ¿cierto?, a pesar de que pudieron acceder a agua bastante libremente con anterioridad. Ahora, si nosotros comparamos, incluso en términos de los mismos agricultores, ¿bien? Esto es sin considerar digamos, otros tipos de uso que no sean agricultura, y dividimos la cuenca de Petorca en 3
secciones, en la sección alta, media y baja, ¿sí? Y acá pueden ver todo lo que es vegetación en este lugar, ¿no? Entonces hay mucha más vegetación en la cuenca media, un poquito en la cuenca alta. Todo lo que está en verde oscuro, ¿cierto? Es lo que está intensamente regado. Entonces la parte alta vemos que durante la sequía no fue tan afectado como la parte media o la parte baja, donde nunca pudo tener mucha agricultura de irrigación intensiva. Entonces, incluso, si bien y los derechos, la mayor cantidad de los derechos otorgados son en la sección media y baja, ¿bien? Entonces, aun cuando accedes a derechos de agua, no puedes usar el agua. Es decir, tus derechos son vulnerados permanentemente, ¿no? en esta manera de repartirnos el agua. Entonces, ¿quiénes acceden primero? Porque esta es una cuenca que no tiene glaciares, sino tiene solamente un aporte nival importante en invierno, puede acceder, ¿cierto? Los agricultores que están en la parte alta pueden acceder al agua, los que están en la media y baja no. Bien, esto aquí también lo mismo, sobre lo mismo como se vio el año 2010, ¿cierto? Los cultivos todos muy regados en toda la cuenca y después ya el año 2015 principalmente acá. Bien, los derechos de agua no me voy a detener más sobre eso. Lo que hemos medido, ¿cierto? No, en paltos son de este orden, de 700 a 1000 litros, ¿cierto? De agua se requieren para producir 1 kilo de palta. El estudio de INIA habla desde 200 hasta 1000 también. Ellos también hablan en su rango superior de este valor. Nosotros encontramos esto en promedio, ¿bien? Aquí en la estación experimental en Quillota. Estos son 3 arbolitos que graficamos acá, entonces fíjense que hay algunos árboles que consumen en promedio, esta es la transpiración, cuánta agua fluye por el tronco, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo hay en promedio 100 litros, ¿cierto? de agua al día consume este árbol, y estos otros entre 70 y 50 litros de agua. Esta es la estación de verano, esto ya es más el invierno, ¿cierto? Y el otoño. Entonces los paltos consumen agua todo el año, ¿bien? A diferencia de la vegetación nativa, que está bien porque lo estamos regando, ¿cierto? Ellos son tropicales, hay temperatura suficiente. Si el problema no son los paltos, a todos nos gusta la palta, no sé si a todos, a la mayoría, a mí me gusta mucho, pero me atrevo a decir de que nuestro problema en realidad tiene que ver con la ordenación del territorio. O sea, cuánto plantamos, dónde plantamos, cuánta agua tenemos, ¿cierto? ¿Todos pueden acceder o no? Esas son las preguntas importantes. Entonces, volvemos a lo que consume un eucalipto, que tiene una biomasa 3-4 veces de un palto, ¿bien? Y consume casi lo mismo que un palto. Un arbolito chico de palta consume lo mismo que un gran árbol de eucalipto. Bien. Voy ahora a la parte de Valparaíso. Disculpen si me he demorado mucho. Bueno, riesgos y estudios base necesarios lo plantea el proyecto, ¿cierto? Son tan importantes los estudios. Aquí les voy a mostrar que la vulnerabilidad es dinámica en el tiempo, entonces el monitoreo de la vulnerabilidad es necesaria. Bien, no basta con un estudio de vulnerabilidad, hay que ir actualizando ese estudio, porque va creciendo las dinámicas poblacionales, ¿cierto? Lo que hemos visto es que hay una expansión urbana, hemos visto que también hay un aumento de la densidad poblacional, hay nuevos territorios que pasan a ser urbanos, etcétera, etcétera. Aquí voy a hablar yo principalmente de lo urbano, ¿bien? Bueno, algunas limitantes que encontramos acá. Bueno, la topografía de detalle. No podemos hacer una zonificación de inundación si no tenemos topografía de detalle, y eso le pasa a todo Chile. Tenemos curvas de 20, 30 metros, que es muy grueso, curvas de nivel. Necesitamos también suelos más en detalle para poder hacer estudios de remociones en masa, y las áreas afectadas específicas. Hoy tenemos puntos donde ocurren los incendios, ¿cierto? Los servicios públicos tienen claro dónde han ocurrido y cuántas áreas afectaron, pero no exactamente qué áreas. Si yo quiero ir al incendio del año 82, no sé qué afectó, ¿bien? Entonces no sé si estoy quemando las mismas áreas, ¿no? Es decir, necesitamos más precisión desde los servicios públicos en ese contexto. Los satélites pueden ayudar mucho, por supuesto. Planes territoriales de adaptación deben estar por sobre los planes sectoriales, y en eso no quisiera contradecir a los colegas, pero efectivamente nuestro problema hasta ahora en términos de recursos naturales es hablar de sectores. En realidad, el sector, por ejemplo, agricultura, minería, etcétera, tendría que tener, creemos, ¿cierto? De alguna manera ciertas restricciones de acuerdo a los territorios, ¿bien? Entonces el plan tendría que estar de acuerdo al territorio, cuánta agua se puede, por ejemplo, destinar a ese uso, y posteriormente el sector debe adaptarse
a ese tipo de dinámica, a la dinámica territorial. Y esto es muy importante porque además un territorio tiene identidad, ¿bien? Y esto es relevante, muy, muy relevante. O sea, es lo que plantea, ¿cierto?, el IPCC. O sea, la adaptación tiene que, para que sea permanente, tiene que, las personas que habitan los territorios tienen que identificarse con las medidas de adaptación. En ese contexto no podríamos tener medidas por sector que sean transversales a todos los territorios, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo que revisar tal vez en el proyecto. Por supuesto de que los planes sectoriales son muy importantes, ¿no? Y claramente también los necesitamos, pero también necesitamos entender mejor cómo funcionan nuestros territorios para que los sectores se adapten a ellos. Y como decía antes, la adaptación basada en naturaleza y recomendaciones, ¿cierto?, internacionales para poder efectivamente dar más tiraje cada vez más, ¿cierto?, a lo que son los beneficios de los ecosistemas en las medidas de adaptación. Ahora les voy a hablar del proyecto, ¿cierto?, que hicimos las 4 universidades en conjunto, ¿cierto?, con EBP, una consultora de Santiago en este caso, financiado por la Corporación Andina de Fomento, ¿cierto?, y en contraparte el Ministerio de Medio Ambiente. La resiliencia, sí, yo creo que ustedes, bueno, ya no los quiero aburrir con esto, pero lo voy a leer muy rápidamente. Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Valoramos mucho la inclusión del Ministerio de Educación, por supuesto, ahora en el proyecto, en ese contexto. Este es básicamente el esquema que hablamos de riesgo. Cuando hablamos de riesgo climático nos referimos a vulnerabilidad, exposición, ¿cierto?, los peligros o las amenazas, ¿cierto?, que tienen que ver con el clima en su variabilidad natural y el componente antropogénico que se le adiciona a esta variabilidad. Entonces, nosotros identificamos acá, ¿cierto?, con los 5 municipios, ¿cierto?, las universidades y el comité regional, estas 6 amenazas para Valparaíso Metropolitano. Estoy hablando solo de Valparaíso Metropolitano, ¿cierto?, estas 5 comunas, perdón, Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana, no de la región de Valparaíso, y serían estas las 6 amenazas que identificamos. Solo un ejemplo, ustedes pueden consultar este estudio, tiene mucho detalle, hay un link que después les puedo enviar, son 200 páginas de un informe muy detallado. Nos atrevemos a decir de que este debe ser el estudio más detallado en América Latina en un área urbana de vulnerabilidad al cambio climático. Entonces tenemos, por ejemplo, vemos como la superficie expuesta va aumentando, ¿cierto?, en la medida que proyectamos sobre todo el clima futuro, que tiene más olas de calor, más incremento de temperatura. Ya vemos cómo nos pasó el 2016 con un par de grados más, ¿cierto?, en la zona de Talca y O'Higgins tuvimos estos mega incendios, los más grandes de la historia, ¿no? Vulnerabilidad, ¿cierto?, propensión o predisposición a ser afectado negativamente. Esto, bueno, ustedes ya lo han visto con detalle, sin duda, en la política nacional. Y aquí tenemos vulnerabilidad total del área metropolitana de Valparaíso por zona censal. Bien, no es muy buena la paleta de colores al parecer para esta diapositiva, pero podemos ver donde aumenta la vulnerabilidad hacia este lado, es decir, mientras toma más estos colores más vulnerables, ¿cierto? Acá podemos ver de que Valparaíso, ¿cierto?, Laguna Verde reúnen territorios más vulnerables que las otras comunas. Este es el índice de riesgo climático actual, donde ponderan estas 6 amenazas, ¿cierto?, se incorporan a este índice y finalmente vemos como Valparaíso, en general, comuna Valparaíso, tiene más riesgo climático que otras comunas como Concón, por ejemplo. Sin embargo, eso es hoy, eso es actual. Cuando nosotros proyectamos esto, ¿cierto?, hacia el futuro, hacia el 2100, las olas de calor afectan mucho más a la conurbación interior, entonces comienzan a ser los territorios cada vez más vulnerables, ¿cierto?, hacia la zona interior de esta área metropolitana. Entonces, si vamos a generar medidas de adaptación, tenemos que pensar no necesariamente en quiénes son vulnerables hoy, sino quiénes van a ser vulnerables mañana. Esto es muy relevante, irlo actualizando también. ¿Cuál fue el plan de adaptación y resiliencia? Bien, la adaptación, definida como el proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos para moderar el daño o explorar oportunidades beneficiosas. Bueno, las proyecciones climáticas muestran una disminución en las precipitaciones, esto es el caso de Valparaíso, mayor cantidad de días secos, mayor frecuencia de sequías meteorológicas, acompañado de tormentas cortas e intensas.
En contraparte, los índices de temperatura, la trayectoria derivada del escenario más pesimista, 8.5, sugieren un clima con mayor temperatura, más probabilidad de días y noches calurosas, especialmente en zonas interiores del área metropolitana de Valparaíso. Se proyecta un aumento de los eventos extremos y los impactos asociados. Ninguna novedad, ¿cierto? Los objetivos del plan, ¿cierto? Esto todos consensuados con estos 5 municipios: mitigar y reducir riesgo de desastre, mejorar el bienestar de la población, aumentar la resiliencia social, reducir la vulnerabilidad subyacente. Los ejes, ¿cierto? Estos fueron los ejes que se definieron. Voy a dar solo algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el eje 1, algunas de las medidas que surgieron de este proyecto: fortalecimiento del sistema integral de preparación ante amenazas climáticas, fortalecimiento del programa de comunidades preparadas frente a los incendios, laboratorios de riesgos de cambio climático, fortaleciendo capacidades de gestión de cambio climático en el gobierno regional, servicios públicos, etcétera. ¿Ven? El eje 2 también el fomento a la educación y la cultura de la prevención y la gestión de riesgo y resiliencia. Por eso realmente celebramos mucho la inclusión de la formación de capacidades en el proyecto. Programa de educación de cambio climático, programa de ahorro y suficiente, campaña de sensibilización sobre cambio climático. Hay un diplomado de cambio climático a servicios públicos que solicitaban incluso los servicios. Proponer cambios en los instrumentos de desarrollo comunal, ¿cierto? Proponer cambios en los instrumentos de planificación territorial, etc. El eje 3, programa piloto de barrios sostenibles, programa de manejo forestal del área interfaz urbano, plan integral de restauración, revitalización de quebradas, innovación en el uso eficiente del agua, etc., ¿no? Es decir, para no extenderme más, son una cantidad enorme de medidas, bien, que fueron consensuadas con los 5 municipios, también apoyadas por el gobierno regional y por supuesto el ministerio. En ese contexto, cuando llegamos, voy a avanzar, incluso hay una propuesta de gobernanza, ¿sí?, que es un poco distinta de la que propone el proyecto. También cuáles son los instrumentos, ¿cierto?, que de alguna manera tienen que estar en línea para poder efectivamente llevar adelante una de estas medidas. Y aquí llegamos al problema, ¿bien? El financiamiento de estas medidas. Por ejemplo, cuando hablamos con el municipio de Valparaíso, ¿cierto?, con este problema grande de incendio y las especies arbóreas asociadas donde parten los fuegos, ellos nos dicen que no tienen un catastro del arbolado. Y eso le pasa a la mayoría de los municipios de Chile. ¿Bien? Hay muy pocos que tienen con claridad, digamos, en algún instrumento la infraestructura verde. ¿Bien? Y esto pasa a ser crítico en este contexto actual. Entonces debiésemos avanzar incluso como país, no solo en los casos más que son más vulnerables, como el caso de Valparaíso, sino en otros casos también, en tener, ¿cierto?, la inclusión, si bien le llamamos infraestructura verde, pero sabemos que son seres vivos que nos generan una serie de beneficios, ¿cierto? ¿Cuánto extrañamos nosotros tener un parque aquí en Valparaíso? No tenemos ningún parque realmente grande donde podamos ir la población, como tiene usted en Santiago, por ejemplo. Entonces, o ellos. Ok. Ah, ya, qué bueno. La región más linda de Chile. Desde Coyhai. Bueno, qué suerte, algunos. Yo viví 16 años en Valdivia, también extraño la vegetación. Ya. Pero bien, entonces necesitamos de todas maneras tener claridad en el financiamiento, y ahí es donde nos encontramos con estas dificultades de que un ministerio, ¿cierto?, tiene algún plan que posiblemente es distinto al de otro ministerio y no necesariamente eso conversa, y esto quedó finalmente en un conjunto de medidas, ¿bien?, que requiere necesariamente de un plan real de articulación, ¿bien? Es decir, de qué manera podemos, incluso con los presupuestos que existen en los ministerios, ir adelante, ¿cierto?, con la implementación de algunas de estas medidas. Eso es mi presentación. Muchas gracias al profesor Ariel Muñoz. ¿Está ofrecida la palabra? Sí. Senador Sandoval. No, muchas gracias, presidenta. Agradecer y destacar la presentación del profesor. Yo creo que hay algunos temas que evidentemente habrá que considerarlo. Yo creo que hay una interesante análisis del proyecto en su conjunto. Y qué bueno que sea así, presidente, ¿ya? Siempre en esta comisión, cuando se abren invitaciones de entidad y particularmente del mundo académico y de la ciencia, uno espera frente a cualquier iniciativa de proyecto
que se presenten las sugerencias de cómo mejorarlo y corregirlo. La tendencia es que todos parten diciendo que esto está mal, que esto no sirve para nada, que hay que hacerlo todo, y al final de cuentas no aportan nada, solamente la crítica. Y no hemos acostumbrado en esta comisión a ese tipo de lenguaje. Por eso yo valoro de sobremanera la presentación suya, profesor, por su riqueza además de contenido, como la ciencia, como el estudio de las cubiertas arbóreas, cómo a través de la historia, ¿no es cierto?, se pueden reconstruir la historia climática, el problema de la sequía, ¿verdad?, el problema de la secuencia, cómo los árboles aportan o no aportan, ¿verdad?, al final, cómo los árboles consumen o no consumen, en definitiva, el tema del agua. Creo que hay una serie de una riquísima información técnica que se ha entregado. Entiendo que está acá, ¿no es cierto?, en la presentación ya entregada. Y lo segundo, sí, uno valorar algunas sugerencias, por ejemplo, fui alcalde, por eso me quedé con el tema de la participación institucional de los municipios. Claro, cuando un municipio o un alcalde representa una comunidad regional, ¿ya?, debe ser muy distinto si ese alcalde que está en este comité regional de cambio climático sea el alcalde de la zona urbana, donde sus temáticas y probablemente su visión de su entorno espacial va a estar fuertemente vinculado con ese entorno, a diferente que sea a lo mejor un alcalde de la zona interior, donde la realidad es radicalmente distinta, uno más rural o más... Creo que ahí hay que tener un punto en relación al ministerio respecto de quién en realidad desde los municipios están eventualmente presentes en los comités regionales de cambio climático. Lo otro... Hay una serie de informaciones bastante valiosas desde el punto de vista bueno, hay harto material. Yo creo que aquí hay que analizarlo con harta calma. Le comentaba a mi asesor de poder tomar algunos requerimientos de información adicional, pero básicamente quiero quedarme, Presidenta, destacar con la profundidad. Esto es lo que queremos de la ciencia, una ciencia vinculada con los temas que viven, ¿verdad?, nuestra sociedad, y bueno, darme cuenta que aquí evidentemente está esa vinculación. Me alegro además por lo que señalaba usted mismo, profesor, de que son privilegiados por tener un pool de centros de investigación que no lo tiene todo el país, no lo todo el... Así que en ese sentido valorar de sobremanera la exposición, Presidenta. Felicitaciones, profesor. Senadora Allende. Gracias, presidente. Bueno, yo también llego un poco tarde, pero quiero sumarme a lo que alcancé a escuchar y me pareció sumamente completo, y lo que más me agrada, una mirada muy local. O sea, por fin alguien que viene desde los centros y trabajando con todos estos municipios. Entonces, del gran, digamos, Valparaíso metropolitano urbano que incorpora estas comunas. Entonces, eso es muy importante. Tengo la duda siguiente. En la presentación me pareció que vio todo el estudio, digamos, de las mediciones del río Petorca, pero no el río Aconcagua. Entonces me llamó la atención porque obviamente el río Aconcagua, entiendo que tiene más proyección todavía si uno lo mide en términos de, no solo digo conflictos, sino que digo la cantidad de áreas cultivadas, la población, comunas como Quillota, que se abastece justamente y tiene que llegarle y está con un problema muy grave en las comunidades rurales. Entonces me llama la atención que no hayan abordado, por ejemplo, el río Aconcagua y sus 4 secciones, que es un tema de la mayor relevancia. Y me gustaría escucharlo usted para saber justamente qué opina de esta forma en que hoy día tenemos esta realidad. Uno habla de un manejo integrado cuenca, yo no sé si vamos a seguir trabajando con ríos que están divididos en 4 secciones o alguna vez vamos a mirar en su conjunto cuál es la posición que van a tener respecto a eso. Y por otro lado, me gustaría conocer cuál es la propuesta de ustedes en relación a generaciones de recursos hídricos, me refiero, por ejemplo, o medidas. En algún caso, desalinización, que es una forma de generar, digamos, el recurso hídrico, pero en otros casos, a mí me gustaría saber, porque ¿qué es lo que uno oye al Ministerio de Obras Públicas? Algunas obras de infraestructura que significa embalse, no nos han especificado, hablan de 26 embalses. La verdad es que yo tengo muchas dudas que vamos a llegar a esa cifra, y además en cuántas décadas, y lo digo bien en plural, porque es imposible imaginarse 26 embalses si no son décadas. Entonces son soluciones muy a largo plazo y que uno no las tiene claras. Después, entonces hablan de embalse, hablan, bueno, algo que a mí lo mencioné en las comisiones el día de ayer, lo repito porque no estaba usted, pero
cuando oigo sectorialmente, me parece muy interesante lo que usted dijo, más que sectorialmente es territorialmente que deberíamos hablar. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando el ministro de Agricultura dice tenemos que seguir perfeccionando el riego para tecnologizarlo, para que evidentemente vamos haciendo más riego por goteo y por lo tanto de alguna manera ahorramos agua. El tema es que ese ahorro de agua el ministro lo quiere para seguir plantando. Entonces, aquí uno empieza a buscar cuál es el equilibrio que uno le podría permitir. Primero que nada, uno tiene que saber cuánta capacidad real de agua tenemos superficial, subterránea, pero enseguida decir, bueno, si yo voy a ahorrar agua, pero para seguir plantando, la pregunta es si con eso voy a dar la solución que es lo que estamos buscando. O sea, el agua tiene que ser una prioridad del consumo humano. Resulta que yo tengo no solo comunas en zona de escasez hídrica, sino que son sin acceso al agua. Población rural que hoy día no tiene acceso al agua, o sea, se abastece exclusivamente con camión de aljibe. Quillota, nos dijo el alcalde 3 semanas atrás en la Comisión de Recursos Hídricos, no le me llega agua en el acuerdo que hay entre las secciones del río Concagua, por eso pide la intervención del río Concagua, y porque llega al inicio y no me alcanza para abastecer. Entonces tengo 12 localidades rurales, una sola tiene 3.000 habitantes que no tiene agua y que se está abasteciendo con camiones de aljibe. Entonces la pregunta es, ¿qué proponen ustedes como medidas? Porque hemos escuchado, a ver, voy de distintos rangos, menores a mayores, digamos, embalses, desalinización, filtraciones, también carretera hídrica. Entonces hay como dando vuelta, que es razonable, digamos, que uno tenga que buscar alternativas frente a un cambio climático que no sabemos que llegó para quedarse y que por lo tanto esto es lo que nos espera. Y me parece muy bien que lo pensemos más bien a futuro, que no solo verlo en el presente. Me parece interesante su mirada de la vulnerabilidad, no solo es a partir de ahora, sino lo que va a venir. Porque nosotros tenemos que pensar las generaciones que tienen que venir y cómo van a seguirse abasteciendo. Hoy día nosotros tenemos problemas, Presidenta, en casi todos los sistemas de agua potable rural que simplemente se les están secando los pozos. Entonces el Ejecutivo está llegando a un punto ya de extrema urgencia, que está bien, porque obviamente tiene que acudir en ayuda, de decir, bueno, hacemos un pozo más profundo para tratar de ayudarla. Pero, ¿qué sustentabilidad tiene eso en el tiempo? ¿Qué estamos haciendo en definitiva? Fuera de tratar de hacer algo inmediato, pero yo no creo que la posibilidad real va a ser es hacer, no sé cuántos pozos habría que hacer para abastecer, nunca nos han dicho tampoco. Yo espero citar al ministro de Obras Públicas en la primera semana de marzo, porque tampoco me queda claro qué están haciendo para generarle a los sistemas de agua potable, que son los que abastecen de agua, digamos, al sector rural, bueno, ¿cómo lo van a trabajar? ¿Cuántos pozos? ¿Cuánto vamos a gastar en eso? ¿Vamos a ir con la política de los camiones de aljibe? Es decir, ¿dónde están las medidas que me puedan decir en lo inmediato? Entonces, yo creo que para nosotros es muy interesante escucharlo porque, uno, por lo territorial, dos, porque tiene que ser esta mirada más amplia, pero sí me gustaría escucharlo respecto a estas cosas que no están aquí en esta presentación. Yo entiendo que era más acotada a esto otro, no en extensión, sino que en lo que usted se enfocó. Pero me gustaría conocer, digamos, su opinión porque es el tema. ¿Qué hacemos con esta región, que no es la única, pero yo creo que francamente Valparaíso, desde Atacama al Maule, estamos en una dificultad muy seria? Entonces quiero saber cuáles son sus miradas sobre esto. Sobre el punto, senador Sandoval. Sino que precisamente hoy día entiendo que se anunció, ¿verdad?, un plan de intervención respecto al tema del agua carro, de hablar, no sé, de 47.000 millones de pesos de inversión. Agua para Petorca, se hablaba, entre otras tantas cosas. A lo mejor podríamos requerir, ya que estamos los 3 senadores presidentes, a solicitarle al Ministerio de Obras Públicas una información pormenorizada y detallada de qué es lo que incluye este supuesto plan, ¿no es cierto?, para enfrentar este tema y que se anunció el día de hoy, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Yenter. Yo estoy muy de acuerdo, senador Sandoval. La verdad que no la alcancé a leer hoy día lo que estaba diciendo, así que desconozco en qué términos, pero le puedo decir que han hablado de un plan Petorca hace ya varios meses y el alcalde se ha quejado amargamente que el plan Petorca no le ha significado ninguna ayuda concreta. Y se ha reunido con el ministro, y se ha reunido con el ministro de Agricultura, el de Obras Públicas, en fin, y hasta ahora no ha logrado poder responderle a las localidades rurales, que es lo que se queja el alcalde Quillota y que es lo que se está quejando el de la Calle Larga y que se queja el de los Andes, que se quejan todos los alcaldes que uno tiene, digamos, hacia el interior. Incluso no estoy hablando del Gran Valparaíso. De hecho,
para hacerlo mucho más concreto, los senadores de la región nos reunimos con SVAL. Queríamos conocer la radiografía que hacía SVAL sobre la situación hídrica de Valparaíso, que es importante como región. Y en principio lo que ellos sostienen es que con los trabajos que están haciendo en el sector Los Aromos, ellos creen que, y ellos tienen un acuerdo con la primera sección del río, debe ser cerca de Juncal, donde en Las Vegas creo que es, donde en definitiva ellos creen que pueden pasar este tiempo sin racionamiento, pero de no continuarse con las obras que están haciendo y de no tomar estas medidas, podríamos empezar por un racionamiento que probablemente partiría por el sector de la Ligua, pero después iríamos, digamos, aterrizando en Valparaíso, en el gran Valparaíso urbano. Entonces, es bastante preocupante. O sea, ellos están tomando medidas, están intentando, pero la radiografía de ellos no es particularmente dramática, pero sí entienden que esto está llegando a un punto bastante crítico en el cual, de prolongarse sin estas medidas, claramente ya estaríamos hablando de racionamiento. Por lo demás salió hace poco también otro tanto con la región metropolitana, Aguas Andinas, que sería el equivalente de lo que es Balacá, que la diferencia que abastece al gran Santiago, digamos, metropolitano, también más o menos está diciendo lo mismo. De no tomar ciertas medidas, podríamos empezar a pensar probablemente, no quizás este año, pero sí el siguiente, en racionamiento de agua. Y eso obviamente va acompañado de que, a diferencia de la eficiencia energética, donde de alguna manera hay más conciencia, todavía, a pesar de que hemos avanzado en conciencia, no sé, uno no podría decir que hay tanta conciencia del nivel, digamos, y profundidad y magnitud del problema. Por eso que es bien interesante que uno pudiera tener una mirada también igual de amplia. Y termino solamente diciendo lo siguiente: me gustaría que oficiáramos, porque la presentación que nos hizo la ministra sobre lo que fue con la COP, en realidad, pero al final uno de los puntos que agregó es una cantidad importante de millones de ayuda por el hecho de haber sido nosotros patrocinadores o digamos, quienes tuvimos la responsabilidad de la COP, aunque se realizó, por supuesto, como sabemos, en España. Tuvimos la Y presidencia. ahí me gustaría, exacto, está la presentación, una cifra que no es menor para nosotros. Me gustaría saber cuánto de eso se dedica exactamente a qué, en qué comunas, en qué territorio. ¿Por qué? Porque hay una parte importante que tiene que ver con reforestación. Y como acaba de decir muy bien usted, cosa que compartimos, no se trata de cualquier reforestación, porque si vamos, por ejemplo, a la región de Valparaíso a seguir plantando eucaliptus y pino, obviamente que no es más. Se considera que son de los más peligrosos desde el punto de vista de los incendios, digamos, por su estructura, por lo que significa su materialidad, en fin. Entonces, es importante que también sepamos eso. Yo le pediría que pudiéramos saber cómo... Entonces, acordemos, oficiar al Ministerio de Obras Públicas, al ministro Moreno, detalle pormenorizado del Plan Petorca, que es lo que ha solicitado el senador Sandoval y a solicitud de la senadora Allende, el Ministerio de Medio Ambiente, respecto a los, entiendo, aportes que hicieron otros países, en tanto país organizador y que asumió la presidencia de la COP25, la distribución territorial de eso y tipo proyecto, en definitiva. Acordado entonces. Dentro del tema estaba Petorca, ¿no? Yo entiendo que en ese plan de los 47.000 millones había temas del embalse, había un montón de cosas para más. esa suma tiene que haber habido mucho. Yo entiendo incluso que en la región de Aysén, en el marco de la calefacción distrital, porque ahí viene yo creo que el gran aporte que ha hecho hoy día el profesor Muñoz, que tiene que ver con las perspectivas territoriales. Comentarle acá, somos 3 senadores de regiones, 2 de la región de Aysén y la senadora Allende, que yo creo que hoy día tiene un tremendo insumo a partir de los resultados que usted ha expuesto, porque de verdad que en lo personal me encantaría tener un estudio de esa naturaleza para la región donde que representamos, entendiendo que somos autoridades nacionales, pero evidentemente nos mueve el territorio. Y en ese sentido me gustaría destacar varias cosas, porque creo que tiene mucha sintonía con las exposiciones anteriores. Efectivamente, yo creo que parte de lo que vamos a tener que recoger tiene que ver con una perspectiva territorial, cómo tenemos gobernanzas locales, le damos vida a los consejos regionales de cambio climático. La región de Aysén está constituido, pero efectivamente falta activarlo. Y eso yo entiendo que ocurre en otras regiones y aquellas que tienen más experiencia, copiar obviamente los buenos ejercicios. Ocupar los insumos de la academia, y hablo desde lo local hasta el IPCC, que ya ha dado señales claras en la COP25 de que este es el principal desafío global, su efecto en los océanos y cómo podemos avanzar en esa materia. Chile tiene que tener planes concretos de mitigación y adaptación. Por eso digo, existen, yo entiendo que son 9 o no sé,
pero son lineamientos. A veces nos quedamos en esta lógica de la estrategia o del lineamiento, y si no lo podemos hacerlo desde las regiones. Yo creo que ahí hay que apostar a cierta autonomía con el rol técnico que va a tener obviamente el Ministerio de Medio Ambiente. Yo ayer insistía en una figura similar quizás a lo que pueden ser estos PMG, pero uno no observa sus políticas públicas y no transversaliza criterios hasta que no haya algún tipo de incentivo. Yo siempre recuerdo, y este es un ejemplo muy particular, el INDAP con 1.500 trabajadores perdió el PMG de género, el que nunca pensó perder. Y yo recuerdo cómo el INDAP trataba de conversar con el Servicio Nacional de la Mujer en esa época, porque encontraba insostenible perder un incentivo económico para todos los trabajadores por un PMG. La culpa que probablemente se la echaron a la pobre encargada de PMG género, que generalmente alguien que no, además, variable género, no tenía un rol en el proceso de toma de decisiones, entonces hacía lo que mejor podía. Hoy día el INDAP, también hay que decirlo, es de los mejores servicios en materia de equidad de género. Yo creo que es un cambio climático, o sea, porque en el fondo es una obligatoriedad con un incentivo asociado, aunque no se hace la figura, yo porque es la figura que conozco, pero si acaban a estar los lineamientos, bajemos las políticas públicas y demos la existencia territorial. Y el tema del ordenamiento territorial yo siento que es un gran déficit, no solo en cambio climático. Nosotros somos una de las regiones que tiene una zonificación del borde costero junto con Coquimbo, las únicas 2 regiones, pero no es vinculante. Entonces podemos decir que esta zona es preferente para acuicultura, AAA está para conservación, está para turismo, pero finalmente gana el que tiene más presencia en el agua, que generalmente tiene que ver con el desarrollo industrial. Entonces no logramos establecer ciertos equilibrios en esa materia. Así que bueno, agradecerle, profesora, hay harto que conversar y yo creo que con el Ministerio vamos a poder llegar ahí a establecer, yo creo que ciertos criterios, porque en general, con la idea matriz obviamente estamos todos de acuerdo, pero ver cómo damos una bajada más operativa para que esto tenga una visión a largo plazo. Efectivamente, creo que es bien interesante el ejercicio de vulnerabilidad en el Gran Valparaíso, cómo cambia, cómo es dinámico en el tiempo. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, nosotros hemos estado trabajando y complementarles ahí con la ley de servicios sanitarios. Nosotros hemos pedido urgencia en eso porque el 90 y tantos % del uso del agua es para uso productivo. El consumo es muy bajo. Entonces vamos a tener que repensar eso, como dice usted, sin dejar de producir paltas quizás, pero veamos dónde, el tema de las densidades y eso, el tema de los derechos de agua, no podemos mínimo se habla del caudal ecológico, pero yo creo que ya están todas las cuencas que ya se hipotecó el caudal ecológico y creo que es una conversación interesante para los desafíos futuros que tenemos con nueva constitución, nuevo código de aguas que está la senadora Allende, integrante activa y de la comisión. Así que hay bastante tema, se agradece. Senador Sandoval, quería usar la palabra. Sí, dado que esta norma no es una ley tan implementada en hay varios países en realidad. No sé, la ministra informaba de alrededor de 36 países que tienen leyes de cambio climático. Yo no sé si a lo mejor ya pedimos ya a la biblioteca que nos hiciera un análisis, ¿sí? Que sea lo más detallado posible, por favor, que sea lo más acuciosa la investigación y que sea además lo más claramente comparativo. Sí, lo que pasa es que no es todo lo que uno quisiera. Sí, uno le gustaría una cosa más gráfica, más comparada, porque hace un análisis, pero muy general en algunos países, muy general en realidad, y además uno no logra formarse cabalmente frente a determinadas temáticas. Ojalá que sea alguna posibilidad de compararlo en línea para realmente pueda, y lo más acucioso posible, siendo una norma tan de tan poco. Sí, le vamos a pedir primero que se haga entrega del informe que entiendo envió la Biblioteca Nacional. Sí, lo recibí, pero como le digo, lo leí, lo vi, dije, y al final me quedó una sensación de que como usted lo había pedido, quería saber primero. Lo pidió hace un tiempo el senador Sandoval. Sí. Quizás sería, si lo acordamos también, que se presente en otras comisiones. En ley de sanitaria, el ejercicio con la Biblioteca Nacional fue un muy buen ejercicio el que realizaron, secretario. Sería bueno que la biblioteca presentara el estudio, porque a lo mejor al presentarlo se le pueden hacer los requerimientos que la comisión necesita. Entonces yo se los envío y a lo mejor la situación que usted estime conveniente
lo presenta y falta esto, ¿no? ¿Ah? Me No sé. parece. ¿Ya? Entonces acordamos convocar a la Biblioteca Nacional, o sea, Biblioteca del Congreso Nacional, para el comparado, para que exponga el comparado de Ley Marco de Cambio Climático. Para ir cerrando, me había solicitado la palabra el Ejecutivo y luego el profesor. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera agradecer por su intermedio la exposición del profesor, que me parece súper interesante y nosotros compartimos que el ámbito territorial es relevante. De hecho, es así que el proyecto de ley reconoce la existencia de los COREC y de los planes regionales de cambio climático que actualmente se estaban haciendo. Y la idea es precisamente dotarlos de una estructura y de una estructura a los planes regionales que sea uniforme para todos, contenidos mínimos, y además que una composición a los COREC que también sea uniforme en todas las regiones del país. Nos parece súper interesante también como el análisis respecto de cómo ha funcionado, porque específicamente es por eso que se establece que un reglamento va a regular el funcionamiento de los COREC, y es por eso, porque depende de los gobiernos regionales de turno, de cuál es el impulso que se le da a estas comisiones o a estos comités, y por lo tanto lo que nosotros queremos es realzar este rol, y es por eso que se han reconocido. Eso es la primera parte. Lo segundo, respecto de los municipios, que también nos parece súper relevante, y obviamente no es lo mismo un municipio rural que un urbano, etcétera, o con mayor cantidad de población. Pero también hay diferencias en las regiones de cuántos municipios. Entonces, atendía esa como imposibilidad práctica de definir un número determinado para todas las regiones, es que en el mismo reglamento se establece criterios de representatividad municipal para aquellas municipalidades que van a participar o alcaldes que van a participar en los COREC. Eso en primer lugar como para precisar. Y lo segundo es que los planes regionales de cambio climático se aprueban a nivel regional, no van al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por lo tanto no hay una injerencia a nivel central del contenido, por lo tanto el contenido es regional. Ahora, efectivamente, esos planes regionales siguen los lineamientos de la estrategia climática a largo plazo que establece esta meta de mitigación a largo plazo y de adaptación, estos lineamientos generales, y también de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, pero pueden establecer medidas adicionales. Y esa es la gracia de los planes regionales, o sea que en el fondo que es la mirada regional la que va a estar recogida en esos planes. Y esa es un poco la idea de cómo se ha estructurado en el proyecto de ley. Obviamente que podemos tener, en el fondo pueden haber más aportes de cómo lo podemos mejorar y todo, pero eso en el fondo un poco la lógica que está detrás. También me parece súper interesante lo que por su intermedio lo que señalaba el profesor respecto de aquellas formas de fomentar la mitigación no solo asociada a la reducción de contaminantes globales, sino también de contaminantes locales. Y es precisamente eso uno de los contenidos que pueden tener aquellos proyectos que aprueban certificados de reducción de emisiones que se pueden utilizar para el cumplimiento de normas de emisión de gases de efecto invernadero, es el lograr beneficios adicionales y no solo la pura y simple reducción de gases de efecto invernadero. O sea, en el fondo hay un reglamento que va a regular cómo van a funcionar estos certificados y cómo se van a aprobar estos proyectos, pero en el fondo claramente la idea no es solo aprobar proyectos que generen reducciones de efecto de gas invernadero, que puede ser el reemplazo de un refrigerante, por ejemplo, que es lo más simple, pero que no tienen efectos asociados en materias sociales y ambientales. Entonces, la idea también es un lineamiento que da el proyecto de ley en cuanto a qué tipo de proyectos son o los criterios para aprobar ese tipo de proyectos. No solo que las reducciones sean permanentes, verificables, adicionales, sino que también cumplan con criterios de desarrollo sustentable. Por lo tanto, desde ese punto de vista compartimos y eso en el fondo debería ser algo que el reglamento debería considerar y recoger. Y por último, y también reforzando el tema del nivel territorial o del ámbito territorial en el proyecto de ley, no solo está a través de los COREC y los planes regionales, sino que también se incorpora la variable climática en los instrumentos de planificación territorial, que son tanto los intercomunales como los comunales, lo que se verifica por el Ministerio a través de la evaluación ambiental estratégica. Y por lo tanto aquí hay un mandato directo en la elaboración de esos instrumentos de planificación territorial a incorporar la variable climática, que también nos parece que desde el punto de vista territorial se hace cargo de incluir, digamos, este elemento en materia de adaptación, que es súper relevante y que también nosotros lo compartimos. Y por último, en el tema de los planes estratégicos de recursos hídricos, se hacen por cuenca, y aquí también se considera como objetivo general la seguridad hídrica, considera el consumo humano como prioridad,
también tiene que contener medidas de recuperación de acuíferos y medidas para hacerse cargo de los efectos adversos del cambio climático, tales como sequía, inundaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de los instrumentos de gestión de cambio climático que contiene el proyecto de ley, sí, en el fondo se hace cargo de estas preocupaciones. Y por último, respecto de lo último que me pareció súper interesante, que fue el contenido de este plan, en el fondo que se hizo acá a nivel regional, es que el proyecto de ley también considera estas definiciones que habla del IPCC, o sea, tanto de resiliencia climática como de vulnerabilidad al cambio climático y de adaptación al cambio climático. Son las mismas definiciones, por lo tanto, se está volcando en el proyecto de ley no solo, o sea, en el fondo aquellas definiciones que se usan a nivel internacional, que nos permiten cumplir también con los acuerdos internacionales, tanto con la Convención Marco como con el Acuerdo de París, incorporando también en la estrategia climática a largo plazo soluciones basadas en la naturaleza. O sea, por lo tanto, estamos reconociendo, o sea, en el fondo, esa ha sido como un poquito la lógica detrás del proyecto de leyes que nos permita cumplir con las convenciones, con los convenios de acuerdos internacionales, y recogemos, digamos, los conceptos que se usan internacionalmente con el mismo contenido. Y por lo tanto, también yo creo que, sin perjuicio que podemos, obviamente que tenemos muchas cosas que mejorar y en el fondo los aportes son todos bienvenidos, efectivamente hay una lógica detrás que busca reflejar en el texto del proyecto de ley todos estos conceptos que el profesor por su intermedio muy bien señaló y que nos parece súper interesante que se hayan podido exponer acá. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, y por su intermedio también agradecer al profesor Ariel Muñoz. Muy interesante su presentación. Rescatar también que eso es lo que el proyecto de ley ha querido hacer también, recoger la ciencia para tener precisamente estos insumos que permiten tomar decisiones informadas, y así como se incorpora el Ministerio de la Ciencia en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y también la creación del Comité Científico. Un tema que tengo dos temas que quisiera tocar muy brevemente. Uno dice relación con los planes de adaptación. Como bien señaló la Presidenta, actualmente existen varios y lo que hemos querido hacer es hacerles una suerte de upgrade, ¿cierto? De mejorarlos, de avanzar. Porque hoy por hoy existen algunos, pero lo que se ha querido hacer es uniformarlos, entregarles plazos, hacerlos vinculantes, que tengan un procedimiento claro, aprobación por decreto supremo. Y estos planes, si bien se llaman planes, hoy por hoy lo que no van a ser directrices, ni lineamientos, ni políticas. Son un plan porque contienen un conjunto de medidas amplias para un sector, pero son planes que establecen medidas concretas y que pueden tener obligaciones respecto a los regulados directas, cosa que una política, un plan, un programa no hace nunca. Y en este caso sí los tienen estos planes de adaptación. Por eso es tan importante que se consagren de esa manera en la ley. Y por cierto, con una bajada territorial. Y pensando en la bajada territorial y en la importancia de la información, y en el sentido que señala el profesor Muñoz, también lo que se incorporó en el proyecto de ley fue la plataforma de vulnerabilidad climática, que dice relación con mapas territoriales, con mapas de vulnerabilidad con proyecciones actuales y futuras de los efectos del cambio climático a nivel territorial que permiten adoptar decisiones más informadas. Entonces, reconocer y agradecer los comentarios en este sentido, reconocer la importancia de la ciencia, de lo territorial, de lo local, y también señalar que tanto estos aspectos como estos sistemas de información y el fortalecimiento de lo local y la integración de los COREC son temas que no estaban en el anteproyecto, que salieron en la participación ciudadana y que en definitiva quedaron en el proyecto que fue ingresado al Senado. Gracias. Gracias. Profesor. Muchas gracias. Gracias a todos por los comentarios a la presentación. Sí, voy a tratar de responder un poco, senadora, su pregunta. No, por supuesto, también quiero decir muy humildemente que no tengo las respuestas únicas para todas esas súper grandes preguntas que tenemos todos en Chile, digamos, de cómo solucionamos el problema hídrico, pero sí podemos decir que no parece que el camino que estamos tomando es tan adecuado, ¿bien? En términos de los embalses, porque, bueno, yo después, cuando me dijeron que tenía 20 minutos, que creo me tomé más de 20, ¿sí?
saqué un montón de cosas que hemos hecho acá y varios colegas a última hora me enviaban cosas para mostrar aquí, porque el problema del agua aquí en Valparaíso es grande y vemos con cercanía el racionamiento y realmente tenemos premura en hacer algunas modificaciones. Y quiero decir que seguramente podría mostrarlo aquí o enviárselos a ustedes directamente, pero los embalses están secos en su mayoría. Entonces construir embalses no sé si es el camino. Por otro lado, el argumento que el agua se pierde en el mar, el agua no se pierde en el mar, el agua, ¿cierto?, cuando fluye a través, ¿cierto?, de los suelos y también en forma superficial, va arrastrando nutrientes que después, ¿cierto?, enriquecen sobre todo, ¿cierto?, las zonas costeras de las cuales después sacamos alimentos, ¿no? Desde la pesquería. Entonces, son ciclos ecosistémicos que no pueden intervenirse, el agua no se pierde en el mar, ¿bien? Eso es muy importante. Hay estudios muy detallados que ha hecho el Centro del Clima y la Resiliencia, ¿cierto? Un colega de aquí también de Valparaíso, Italo Mazzotti, publicó hace poco la importancia que tienen los ríos o las plumas de los ríos, ¿cierto?, para las zonas costeras. Entonces, por supuesto, tenemos que pensar de que no podemos, ¿cierto?, solucionar un problema para generar otro. Entonces, los embalses sin duda no son al parecer la alternativa en una zona como Petorca o como la Ligua, Concagua, ¿cierto?, o el Maipo, el Rapel, etcétera. Tenemos poca agua o aportes de precipitación. Entonces, imaginémonos que los acuíferos, ¿cierto?, han sido formados por miles de años. O sea, estas grandes lagunas subterráneas que tenemos son miles de años de acumulación de agua, ¿bien?, que el agua se ha infiltrado. Y nosotros la sacamos sin cuidado, ¿bien? Y cuando se acaba vamos a la lagunita que está más abajo, ¿cierto? ¿Sí? Y en algún momento eso se va a agotar, ¿sí?, sobre todo si no tenemos recarga de eso. Entonces, si impermeabilizamos todos los canales para riego, ¿cierto?, no infiltra el agua, entonces no va a recargar el acuífero. ¿De dónde vamos a hacer recargas artificiales? ¿De dónde vamos a sacar esa agua? Si se la metemos al acuífero, no la recibe alguien aquí en superficie también, ¿no? Entonces, también hay dinámicas muy interesantes que hay que considerar en ese contexto. Por supuesto que el balance hídrico y este avance, ¿cierto?, que ha hecho el país primero en publicar estas 6 grandes cuencas, pero ahora sabemos que lo está haciendo con rapidez, ¿cierto?, y también encargado a hidrólogos digamos, que conocen muy bien el país. Creemos que es el instrumento inicial para, como decía anteriormente, empezar a repartir el agua. Y acá, ¿cuál es el problema, senadora? Honestamente, es cómo tenemos repartida el agua. O sea, es un discurso que suena ya un poco trillado, pero en realidad ese es el verdadero problema que tenemos, el código de agua, ¿bien? Entonces, si queremos avanzar en acceso más igualitario, tenemos que modificar drásticamente el código de agua. O sea, estas pequeñas modificaciones no nos aseguran, ¿cierto?, que hayan personas, como decía usted bien, que puedan acceder al agua. En ese sentido, el ordenamiento territorial y, por supuesto, el código de agua posiblemente son la base de la justicia ambiental para todo el país. Y tenemos que entender de que no podemos plantar indefinidamente, ¿cierto?, porque hay recursos que son acotados. El agua es limitada y sobre todo en las regiones del centro y norte de Chile, ¿no? Entonces, la desalinización es una alternativa siempre y cuando sepamos qué hacer con la sal, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a parar esa sal? Si va a parar de nuevo a un sistema natural, ¿qué va a pasar con ese sistema? Entonces vamos a contaminar otro lugar también. Entonces tenemos que ver las externalidades, ¿bien? Y para algunos lugares eso puede ser una solución, tal vez, ¿bien? Eso habría que preguntárselo a los expertos en esa materia. Pero me atrevería a decir de que nuestro problema por hoy sigue siendo, al igual que muchos otros temas sociales y económicos, de igualdad. Finalmente necesitamos profundamente, ¿cierto?, una convicción desde ustedes que toman decisiones para, digamos,
enfrentar a ciertos sectores y modificar el código de agua. O sea, creo que eso, aprovecho de decirlo, que no sé si me van a invitar de nuevo, pero creo que eso es muy importante, por un lado. Respecto del río Concagua, nuestro estudio, no teníamos un problema, digamos, en tratar el problema urbano y de sequía que dijeron, ¿cierto?, los municipios, los servicios públicos, era un problema del Valparaíso metropolitano. Sin embargo, este estudio no involucraba la principal fuente de agua. O sea, no podíamos incorporar nada más que lo urbano en este estudio. Entonces, efectivamente, vemos en los planes regionales el camino o el vehículo para poder llevar a asegurar los sostenes ambientales de las zonas pobladas, ¿cierto? Tanto en términos de las zonas rurales como las zonas urbanas. ¿Por qué no estudiamos el Aconcagua? Bueno, lo hemos estudiado en realidad. Es mucho más complejo el Aconcagua, es 3 veces Petorca, en términos de diversidad también de uso es enorme, ¿no? El satélite reconoce muy bien los cultivos en Petorca, que son una rayita verde al lado del río, pero en Aconcagua hay una diversidad enorme. Se necesitan muchos más estudios y muchos científicos estudiando para entender el Aconcagua, el Maipo, ¿cierto?, el Biobío, el Maule, ¿no?, las grandes cuencas. En ese sentido, me atrevo a decir de que estamos todavía en camino de comprender cuál podría ser los efectos en el caso de la Aconcagua. Pero por supuesto pensamos que Petorca es un excelente modelo en el sentido de que vemos lo mismo en la mayoría de los ríos, es decir, los que están en la cabecera y acceden primero al recurso, ¿cierto?, tienen más seguridad hídrica que los que están más abajo. Entonces, lo que parecía, ¿cierto?, ser los mejores suelos en el valle hace 30 años atrás, hoy resulta que no tienen agua, ¿bien? Entonces, de alguna manera, creo que tenemos un problema de nuevo de acceso al agua. Algo más quería comentar también, aprovechando que están los colegas del Ministerio, ¿cierto?, con quienes generalmente tenemos un diálogo muy bueno, sobre todo con la Oficina de Cambio Climático, es valorar de que a pesar de que a la licitación se presentaron consultoras internacionales, nos hayan dado este estudio a las universidades locales, ¿bien? Y es algo que después no necesariamente vimos en los otros planes regionales. Y desearíamos que los científicos locales, que sabemos súper bien del día a día lo que pasa en los territorios, pudiéramos influir en estos planes, ¿cierto? Porque seguramente podrían haber consultoras, incluso internacionales, con más pergaminos de cómo hacen un plan en Suiza o en Italia, ¿bien? Pero no sé si hay alguien que sabe más del territorio que los que lo habitan, ¿bien? En ese contexto creemos muy importante considerar siempre, y no solo para los números, que haya una persona en el equipo, sino que el equipo sea local, ¿bien? O sea, eso también favorece tanto desde la perspectiva de los flujos de información con los gobiernos locales, etcétera, porque son personas que ya conocemos. En ese contexto creo que es relevante hacer lo más local, tal como decía París, ¿cierto?, el Acuerdo de París, decir, necesitamos propuestas locales para estos desafíos globales. Y es así como creemos que tenemos que avanzar. Y es lo único que me atrevería a decir ahora. Y solo una consulta, tengo yo dudas respecto de los planes de recursos hídricos si no modificamos el código de agua. No podemos asegurar, no hay seguridad hídrica si el agua ya está repartida. Entonces eso sería algo que sería bueno abordarlo concretamente. Eso. Bien. Muchas gracias. Bueno, el desafío es desde lo local a lo global, y hacer los cambios necesarios. Y para que no quede espacio de incertidumbre, con mucho gusto lo vamos a volver a invitar, profesora, a esta comisión. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se da por cerrada.